Una vez más, siempre, no me voy a cansar de repetirlo, siempre será un privilegio ser un portavoz del Señor para que Él pueda hablar a su pueblo, para que Él pueda dirigirse a cada uno de ustedes. Porque cuando ustedes vienen a la iglesia, no necesito dar grande explicación de eso, pero cuando venimos a la iglesia no queremos escuchar palabras de humanos, ¿verdad? Venimos a la iglesia a escuchar palabra de ¿quién? Palabra de Jehová, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Por eso yo le doy gracias al Señor por darnos el privilegio de ser su portavoz una vez más esta noche. Quiero extender un cordial saludo a cada uno de ustedes por estar presentes aquí. También de manera muy especial a cada uno de nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. El cielo está contento contigo. Voy a repetirlo como lo dije anoche, podías estar haciendo cualquier cosa a esta hora, pero escogiste estar aquí. Y felicitaciones. No te vas a arrepentir porque el Señor tiene algo especial para ti, una bendición especial para ti. Y de la misma manera extendemos un saludo y damos la bienvenida también a los amigos que nos siguen en esta programación que está siendo grabada. Gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga. Entrando ya al tema que vamos a estudiar esta noche, necesito decirles algunas cosas importantes. El tema de esta noche es un tema crucial, muy crucial en la profecía bíblica. La aparición del anticristo. Vamos a hablar de este tremendo tema. Ahora, sin embargo, hay dos cositas importantes que yo quiero adelantarles y coordinar un poquito con ustedes. Lo primero, ustedes están de acuerdo conmigo en que se ha hablado mucho sobre este tema, sobre este enigmático personaje que la Biblia presenta como el anticristo, ¿verdad? Que dice que es el anticristo. Se ha acusado a diferentes personajes a través de la historia. Se ha dicho, por ejemplo, que el grande emperador del Imperio Romano llamado Nerón fue el anticristo ahí en ese tiempo, que Hitler fue también el anticristo, que Osama Bin Laden en su tiempo fue el anticristo. Todos los presidentes que han pasado por esta nación han sido catalogados como el anticristo. Este último lo están catalogando también como el tal porque está promoviendo el microchip para ser implantado en las pieles de las personas, ¿verdad? Por el famoso seguro médico, etcétera, y se lo está catalogando como el tal también. Sin embargo, hermanos queridos, déjenme decirles que al término de este tema ustedes se van a dar cuenta que no necesitábamos especular, no necesitábamos imaginarnos quién podría ser, porque la Biblia es suficientemente clara y contundente para revelarnos y presentarnos a este poder. Y eso es lo que vamos a hacer, siguiendo el método que empezamos a utilizar ayer, el método que la Biblia se interpreta a sí mismo. Vamos a dejar que sea la Biblia la que nos ayude a identificar a este poder. ¿Están de acuerdo conmigo? Si en algún momento ustedes ven, y les voy a dar esta libertad, escuchen bien, si en algún momento del transcurso del tema ustedes notan que yo les digo a ustedes, yo creo, yo pienso, se me ocurre o me parece, les doy la libertad para que ustedes se pongan de pie allí en sus asientos o pongan un comentario debajo del video, los que van a estar mirando esto, y diga, pastor, usted dijo que a usted se le ocurre. Porque no vamos a decir nada esta noche que a nosotros se nos ocurrió. Lo que vamos a decir es lo que la palabra de Dios dice. Porque vamos a dejar que sea la Biblia la que nos revele a este misterioso personaje. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que vamos a entrar al tema, pero antes vamos a orar. Acompáñenme para orar. Eterno Padre y eterno Dios, estamos aquí de nuevo, Señor, en tu casa de oración, porque queremos estudiar su palabra. Señor, como ya lo mencionamos, hemos venido porque queremos tener un encuentro especial con usted. Hemos venido, Señor, porque no queremos escuchar a un simple ser humano, mortal, pecador también. Queremos escuchar palabra de Jehová.
Por lo tanto, Padre, que tu Espíritu Santo descienda a este lugar y nos acompañe. Que llene con su presencia este recinto. Que llene, Señor, con su presencia nuestras vidas. Y que al abrir tu palabra podamos ser impactados con su poder. Que el Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles y profetas, hoy, Señor, en este lugar, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para comprender su palabra. Y que su palabra clara, veraz, precisa y contundente, Señor, convenza nuestros corazones y nos haga conocerlo a usted como el Dios verdadero que presenta su verdad para su pueblo. Eterno Dios, acompáñanos, bendiga su palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos conmigo al libro de Tesalonicenses. Necesitamos empezar en este libro. Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 1 hasta el versículo 8. Vamos a encontrar allí en este pasaje lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, está hablando Pablo a los hermanos de Tesalónica, ¿ok? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando acerca de lo que va a pasar antes de que Cristo venga. Ahora noten: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía. Noten las palabras que se presentan en este pasaje: sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es por eso que los estudiosos de la Biblia dicen que el personaje del que Pablo está hablando es el anticristo, porque es un personaje que se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Sigamos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin a que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De paso, déjenme mencionarles algo rápidamente. Hay mucha información y mucho material que estudiar esta tarde, así que no voy a tomarme mucho tiempo esperando para que encontremos el pasaje, así que sea un poquito rápido con la Biblia, porque hay mucho que decir y no quiero dejar nada para mañana, para que mañana podamos tocar el siguiente tema. Así que ayúdenos avanzando un poquito para que nadie se pierda de lo que queremos estudiar. Pablo dice que antes de que Cristo venga, se tiene que manifestar un personaje que él le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Pablo está hablando del anticristo, ¿ok? Ahora, Pablo dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Vimos en el tema anterior, en el tema de anoche, para los que no estuvieron, de paso que el pastor pidió que hagamos un pequeño resumen. En el tema anterior vimos que algo de Roma, representado por el hierro, ¿verdad? Las piernas de hierro de la estatua representaba al imperio romano. Y vimos que algo de Roma todavía debe permanecer en los días de ¿qué? En los días de los dedos de los pies. Pregunta: ¿tendrá algo que ver la presencia de hierro representado por Roma con el anticristo? ¿Tendrá algo que ver esto con el anticristo antes de que Cristo venga? Porque si volvemos a Daniel capítulo 2, ustedes recordarán que después, escuchen bien, que después de los pies, hierro y barro,
mezclados uno con el otro, ¿qué es lo que venía? La caída de la piedra. Pero ahora Pablo nos está diciendo de que Jesús no va a venir sin que antes se presente el anticristo. Entonces, ¿tiene que ver esto? ¿Tiene que ver con la presencia de hierro en los pies de la estatua? Vamos a ver que sí, ¿ok? Ahora, vamos a notar algunos detalles que Pablo menciona en relación con el anticristo para poner la base de lo que queremos decir. Primero, Pablo dice que empezó a surgir en su tiempo, porque él dice, ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya empezó a surgir en el tiempo de Pablo, y Pablo está escribiendo esta carta entre el año 51 y el año 52 después de Cristo. Así que desde ese tiempo ya empezó a presentarse este poder. Ahora, segunda cosa, Pablo dice que este poder llegará hasta la segunda venida de Cristo, porque él dice que será el Señor, no un ser humano, sino el Señor quien lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquí surge una pregunta. Y si tú estás notando lo que la Biblia está diciendo, te la estás haciendo también. Pastor, si surgió en el tiempo de Pablo y va a ser destruido cuando Cristo venga, eso significa que ese personaje debe estar entre nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, no lo voy a preguntar así, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Estamos entendiendo lo que la Biblia dice? Porque yo no lo estoy diciendo. Pablo está diciendo, ya está en acción, y luego dice, el Señor lo matará. ¿Ok? Significa que está presente entre nosotros. ¿Ok? Ahora, la Biblia nos va a decir y nos va a explicar en el libro de Daniel. Vamos conmigo al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, Dios le presentó al profeta Daniel, ya no a un rey, ya no a un emperador, sino al profeta Daniel le presentó un sueño. Y en este sueño él tuvo una visión y sueño, dice el versículo allí, donde Dios le presenta a Daniel el tiempo cuando este personaje aparecería y la obra que este personaje haría en el mundo. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esta vez lo tuvo Daniel. Leamos ahora desde el 12 en adelante, hasta el 15. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias, noten este número, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo, se puso en yiesta, o sea, derecha, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su cabeza 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia espantosa y terrible, Daniel no dice qué animal era, pero en realidad era un dragón. Apocalipsis 12 lo dice, vamos a ir ahí en un ratito. Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un
río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, a la cuarta. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio. Este hijo de hombre es Jesús. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahora noten el versículo 15, hasta ahí vamos a leer ahora. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Tremenda la visión que vio Daniel, ¿verdad? Él miró una visión. Ahora vamos a resumir la visión. Daniel vio 4 bestias que surgen del mar en medio de los 4 vientos, de las peleas de los 4 vientos. Ve que después de estas 4 bestias, la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, ve que en medio de estos 10 cuernos de la cuarta bestia surge ¿qué cosa? Un cuernito pequeño, ¿verdad? Un cuerno pequeño que hace cosas terribles, y de él es quien vamos a hablar, ¿ok? Ahora, pero Daniel ve que después de la obra del cuerno pequeño, ve 4 bestias, ve que de la cuarta surge un cuernito pequeño en medio de los 10 cuernos, y ve que después de la obra de este cuerno pequeño, ve que entra una escena de juicio. Dice, el juez se sentó y los libros se abrieron, ¿verdad? Ve una escena de juicio. Y ve que al final de la escena de juicio, ¿qué pasó? Se le entrega al Hijo del Hombre, o a Jesús, el reino que nunca será destruido. Déjenme preguntarles algo de paso. La frase, reino que nunca será destruido, ¿ya lo hemos visto ya? ¿Ustedes se recuerdan de esa frase? Un reino que nunca será destruido. Lo vimos en el tema de anoche, ¿verdad? Que de paso un pequeño paréntesis, por eso les dije anoche y lo vuelvo a repetir. Para que entiendas mejor el tema del día, es bueno que escuches el tema anterior. Aunque lo vas a entender y voy a hacer todo lo posible para que quede claro el tema de cada noche. Pero te recomiendo que no te pierdas la secuencia de temas porque uno está relacionado con el otro. ¿Ok? Ahora, el reino eterno de Dios es el reino que Jesús vendrá a establecer en su ocasión de su segunda venida, representado por la caída de la piedra en la estatua de que vio el sueño, que vio el rey Nabucodonosor en el sueño, en el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, noten un detallito interesante aquí. Dice que a Jesús se le va a entregar el reino después de un juicio. No vamos a mirar la historia del juicio ahora, eso lo vamos a estudiar 2 días adelante. Ahora, necesitamos preguntarnos aquí, ¿tiene relación el capítulo 7 de Daniel con el capítulo 2 del libro de Daniel? Déjenme decirles que tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, vamos conmigo ahora al versículo 16 y el versículo 17 y 18. Ahora Daniel empieza a preguntar, y noten la relación que hay entre el capítulo 2 y capítulo 7. Me acerqué a uno de los que asistían a la presencia del juez y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. No vamos a especular aquí, a Daniel le van a decir qué significa. Estas 4 grandes bestias, ¿qué son? 4 reyes que se levantarán en la tierra y ahora nos dirán el reino los santos del Altísimo. ¿Y qué dice? Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El ser celestial le hace un resumen. Daniel vio muchas cosas, pero el ser celestial le hace un resumen. Mira, esos 4 bestias representan 4 reinos, y al final los hijos de Dios recibirán el reino eternamente y para siempre.
Ahora, eso ya nos ayuda a entender, y lo voy a ilustrar aquí presentándoselos en pantalla. Eso nos ayuda a entender, hermanos queridos, que las 4 bestias que aparecen en el capítulo 7 del libro de Daniel representan los mismos 4 imperios que se presentaron en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Los 4 imperios que estaban representados por los 4 metales de la estatua y que después se establecería el reino eterno de Dios. ¿Ok? Las visiones son las mismas. Mejor dicho, la visión representa lo mismo. Eso significa, ahí se lo puse en pantalla para que ustedes puedan mirarlo, eso significa que la cabeza de oro de Daniel 2 y el león alado de Daniel 7, león con alas de Daniel 7, es lo mismo y representa al imperio babilónico, que reinó desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Que el pecho y los brazos de plata del capítulo 2 y el oso que se alzaba de un lado más que del otro del capítulo 7 también es lo mismo. Y representa ¿a quiénes? A los medos y a los persas, que gobernaron desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Que el vientre de bronce y el vientre y los muslos de bronce del capítulo 2 y el leopardo con 4 cabezas y con alas del capítulo 7 también es lo mismo. Y representa a Grecia, el imperio griego, que gobernó desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y que las piernas de hierro del capítulo 2 y la bestia espantosa, el dragón del capítulo 7, es lo mismo también y representa ¿a qué imperio? Al imperio romano, que gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, porque recuérdense que los años antes de Cristo iban de bajada y después de Cristo empezaron a subir, ¿verdad? Tal como lo cambiaron los césares de paso. ¿Ok? Ahora, que la caída de la piedra, según Daniel, que la caída de la piedra del capítulo 2 es lo mismo que la instauración del reino eterno de Dios con todos sus fieles, que está presentada en el capítulo 7. Porque así lo dice el capítulo 7, ¿verdad? Después de estos 4 reinos se instaurará el reino eterno de Dios. Así que el ser celestial le hace un resumen a Daniel. Ahora, pero es curioso, ¿saben por qué? Porque Daniel no quedó contento con ese resumen. Ahora, pero antes de presentarles lo que Daniel pregunta, porque le va a preguntar, no quiero pasar por alto un detallito importante. En el versículo 2 y el versículo 3, Daniel ve que estos 4 animales, estas 4 bestias, surgen en medio de los vientos que están combatiendo en la gran mar. Jeremías capítulo 49, solo lo voy a mencionar, ustedes lo pueden leer en casita con paciencia. Jeremías capítulo 9, versículo 36 y versículo 37, nos dice que los vientos representan las luchas, las peleas, los conflictos, los combates, los enfrentamientos militares. Y Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, y de eso vamos a estudiar un poquito más adelante, por eso no lo voy a leer ahora también, nos dicen que las aguas o el mar representan lugares poblados, muchedumbres, naciones, lenguas. Y efectivamente así fue, porque estos imperios surgieron allá en Europa, allá en el viejo mundo, que era para ese entonces el único lugar habitado. Recuérdense que América fue habitado después de la colonización, después que se descubrió América con el famoso Cristóbal Colón, aunque dicen que en realidad no fue él, sino su ayudante que gritó desde arriba, tierra, tierra, ¿verdad? Solo que él se llevó el mérito. Ok, ahora, vamos de nuevo al capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, ahora Daniel quiere saber un poco más. Él no está contento. Él no va a quedar contento. Él quiere preguntar un poco más de detalles. Y de paso, déjenme decirles esto. Daniel capítulo 7 agrega algunas características adicionales que no aparecen en el capítulo 2 de Daniel. Por lo menos que no aparecen explícitamente. Aparecen implícitamente. Aparece el hierro y el barro y nada más. Y luego cae la piedra.
Pero Daniel capítulo 7 va a dar más detalles sobre lo que representaría el hierro antes de que Cristo venga. Va a dar más detalles y ahora vamos a leerlo juntos conmigo. ¿Ok? En el capítulo 7 vamos a leer desde el versículo 19. Y vamos a concentrarnos en esta cuarta bestia que a Daniel ahora le va a interesar y en el cuernito pequeño que surge allí. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido delante del cual habían caído 3 de este cuernito pequeño. Y este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y yo veía que este cuerno, noten lo que hacía este cuerno, hacía guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel dice, le pregunta al ser celestial: oye, yo quiero saber todos esos detalles. Tú me has hecho un resumen, pero honestamente no quiero que me lo resumas. Yo quiero que me expliques los detalles. Explícame la cuarta bestia, explícame los 10 cuernos, explícame el cuernito pequeño, explícame la obra que ese cuernito hace, porque veo que ha hecho un montón de cosas. Habla palabras contra el Altísimo, intenta cambiar tiempos y hace un montón de cosas. Necesito que tú me expliques qué eso es lo que significa. Y qué bonito, ¿saben por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender que la Biblia es capaz de interpretarse a sí misma. Porque ahora el ser celestial le va a explicar a Daniel lo que Daniel está preguntando. Por lo tanto, nosotros lo vamos a poder entender también. Qué bonito, qué precioso por eso, ¿verdad? Ahora, noten allí en el versículo 23. Versículo 23. Dijo así, la respuesta del ser celestial: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los primeros, de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, ¿y qué más? Y despedazará. Ya dijimos que esto representa ¿a qué imperio? Al imperio romano, la cuarta bestia, ¿ok? Ahora, noten el versículo 24, la primera parte. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué cosa? 10 reyes. Ya lo mencionamos también a manera de repaso. Esto representa ¿qué cosa? La división del imperio romano en el año 476, que también estaba representado por los 10 dedos de la estatua, ¿verdad? 10 reinos bárbaros que se levantaron del imperio romano y 10 deditos en la estatua. No es coincidencia, así Dios lo planificó anticipadamente. ¿Ok? Ahora, tremenda cosa. Ahora, dice en la segunda parte del versículo 24: y tras ellos, después de los 10 reinos, después de los 10 cuernitos, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Aparece aquí, hermanos queridos, el cuernito pequeño. Y ahora vamos a centrarnos en él. Vamos a leer todos los textos ahora, todos los textos que hablan sobre este cuerno pequeño. Y vamos a notar, y quiero que noten conmigo, que mientras vamos leyendo los textos, nos vamos a dar cuenta que Daniel está hablando del mismo personaje del que habló Pablo. ¿De quién habló Pablo en Tesalonicenses? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, del anticristo. Y vamos a notar que ahora este cuernito pequeño es este mismo personaje. Notémoslo conmigo. Vamos primero, ya leímos el versículo 24, ahora leamos el versículo 25. Está hablando del cuerno pequeño, noten. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, obviamente la ley de Dios, porque es de Dios de quien se está hablando, del Altísimo,
y serán entregados en su mano, en la mano del cuerno, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este tiempo de paso es importante y lo vamos a estudiar. Pero se sentará el juez, solo el versículo 25 habla del cuerno. Ahora vamos conmigo a la vuelta de la página, al capítulo 8. Vamos a leer los textos que hablan del cuerno solamente ahora. Capítulo 8, versículo 9 al 11, donde aparece una vez más este cuernito pequeño. 9 al 11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y qué pasó? Dice, y por él, ¿qué más? Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra. ¡Wow! Oye, qué tremenda la obra de este cuernito, ¿eh? Se mete contra el cielo, contra las estrellas del cielo, contra los santos, contra los fieles, contra la ley de Dios. Persigue, destruye, hace de todo. ¡Wow! Tremenda cosa. Vamos a leer también conmigo los versículos 23 y 25 del mismo capítulo 8. El ángel Gabriel le va a dar más detalles a Daniel sobre este cuernito. Quiero que notemos. Versículo 23 al 25. Dice allí: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Se está hablando de este mismo poder, del cuerno pequeño. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. De paso, esto nos hace entender que este poder no fue levantado por Dios, sino por el diablo, porque no vino con fuerza propia, dice con una fuerza extraña, una fuerza ajena. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¡Wow! Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Será muy sagaz para prosperar el engaño. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. De pasadita, hermanos queridos, amigos presentes, el príncipe de los príncipes es Jesús. Así lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Significa que este cuerno se levanta contra el mismo Jesús, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya lo leímos. Pablo dice que ¿quién lo matará? El Señor cuando vuelve en su segunda venida, ¿verdad? Eso dice Pablo. Tremenda cosa que hace este cuerno pequeño. Ahora, definitivamente este cuerno pequeño es el poder que la Biblia presenta como el anticristo. Ahora, antes que miremos los detalles, para mirar las características, antes que miremos los detalles de las características de este poder, necesitamos ir un ratito al libro de Apocalipsis. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Porque en el libro de Apocalipsis aparece este poder también. Solamente que aparece bajo la figura de una bestia. Apocalipsis capítulo 13. Y no era para menos, ¿saben por qué? Porque Apocalipsis y Daniel son hermanitos. Daniel es en el Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es en el Nuevo. Son dos libros proféticos que cada vez que nosotros los estudiamos, siempre deberíamos estudiarlos juntos, porque están estrechamente relacionados. Vamos a mirar ahora que Apocalipsis, Juan en el Apocalipsis, habla de este mismo personaje, pero lo presenta con otra figura. Lo presenta como la figura de una bestia. Y no vamos a dar todos los detalles hoy, porque eso vamos a estudiar en unos temas más adelante, pero vamos a notar que se refiere al mismo poder. El cuernito pequeño es la misma bestia de Apocalipsis 13. Notemos, capítulo 13, versículo 1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, ya empiezan a notar ustedes la relación allí, y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Esta es una cita de paso de Daniel capítulo 7 y versículo 3. Ahora, versículo 2 de Apocalipsis 13. La bestia que viera semejante a un leopardo, noten los animales, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, están presentes los 4 bestias de Daniel 7, ¿sí o no? Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esta es una cita de Daniel capítulo 7, versículos 4 al 6. Juan está citando a Daniel. Ahora, noten un poco más. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Esto hizo el cuernito también? Hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tremenda cosa. Estos versículos son cita de Daniel capítulo 7, versículo 8 y versículo 25. Los que tienen sus Biblias con numeritos o letras al costado de los versículos, de paso una ayuda para el estudio bíblico, los que tienen sus Biblias con letritas o números a los costados de sus versículos podrán notar que esas letras te mandan al pie de página, y si tú notas en el pie de página, Juan te va a mandar a Daniel, porque es de Daniel de quien está hablando Juan. Juan está hablando del mismo personaje del que habla Daniel en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Puedes estudiarlo con paciencia en casa y te vas a dar cuenta que está hablando del mismo personaje. Pero le vamos a ayudar a poder entenderlo aquí. Ahora el versículo 8 finalmente del capítulo 13. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y esto lo vamos a mirar más adelante, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos son textos citados de Daniel capítulo 7. Ahora, vamos a resumirlo de esta manera. No sé si todos alcanzan a mirarlo en la pantalla, pero allí está la relación. Mira, he puesto 4 relaciones ahí. Primero, proviene cuerno pequeño y Apocalipsis 13. ¿Ok? Cuerno pequeño, bestia de Apocalipsis. Primero, proviene del dragón, porque así lo dice el capítulo 7 de Daniel, versículos 19 y 20. Tuve deseo de saber la verdad acerca del otro que le había salido. ¿A quién? A la cuarta bestia. Y Apocalipsis dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Eso está en el versículo 5. Aquí no hay nada copiado mío. Todos son versículos extraídos de la Biblia. Ustedes lo pueden mirar. Segunda característica, blasfema contra Dios. Este cuerno tenía, dice, una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 8 y versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Y en Apocalipsis dice, blasfema contra Dios, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Están haciendo lo mismo, sí o no? Claro que sí. Tercera característica, persigue y conquista al pueblo de Dios. A los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano. Así lo dice el versículo 25. Y en Apocalipsis el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué cosa? Y vencerlos. ¡Wow! Y la última, se le da un periodo de tiempo. Y los santos serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años. Ahorita voy a explicarles eso. En Apocalipsis dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, el mismo periodo, 1260 días o 1260 años. Ahorita les voy a explicar eso, no se me preocupen. Ahora, significa que estamos hablando que el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 representan al mismo poder. ¿Ok? Ahora, necesitamos entender un detalle más antes de irnos a la última parte central de a la última parte de este mensaje de esta noche.
puesto que este poder es un personaje que, como ya lo dijimos en palabra de Pablo, llegará hasta cuando Cristo venga. Pregunta, a ver, ustedes me van a tener la respuesta. Yo se las voy a dar, pero estoy seguro que ustedes me la tienen. Si este personaje llegará hasta cuando Cristo venga, ¿ustedes creen que tendrá y jugará un papel importante en los últimos eventos, en las últimas escenas de la profecía bíblica? ¿Ustedes creen que jugará un papel importante? Si no juega un papel importante, ¿por qué Jesús tiene que venir a destruirlo? Si Jesús viene a destruirlo es porque algo va a estar haciendo cuando Jesús te está volviendo por segunda vez. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia nos está ayudando a entender esto, ¿cierto? Ahora, puesto que es un personaje muy importante, necesitamos entender algo más. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Hay una terrible advertencia, tremenda advertencia contra los que adoren a este personaje, contra los que se pongan del lado de este personaje. Vamos a leerlo, capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. De paso, este mensaje es un mensaje que forma parte de 3 mensajes, el triple mensaje angélico que Dios envía al mundo justo antes de que Cristo venga. Pastor, ¿usted cómo sabe que este es el último mensaje que Dios envía al mundo antes de que Cristo venga? Porque si usted mira más adelantito, a partir del versículo 14 aparece la venida de Jesús, representado por un personaje que se presenta allí. Dice un varón con una hoz en la mano que viene a cegar la tierra, y esa visión representa la segunda venida de Cristo, que viene a cosechar a sus hijos, a llevar a sus hijos al granero celestial. Así que estamos frente al último mensaje que Dios envía al mundo. Ahora vamos a leerlo. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Hoy no vamos a hablar ni de la marca ni de la imagen, eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos queridos, amigos presentes, yo no quiero estar en ese grupo que van a ser castigados de esa manera. Estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera estar en ese grupo tampoco. Pero dice la Biblia que los que adoren a la bestia, que ya identificamos que es el mismo cuerno pequeño, los que adoren a la bestia, se pongan de su lado, van a recibir el castigo, la ira de Dios derramada sobre todos los que se pongan del lado de la bestia. El tema de hoy no es la ira de Dios, pero si tú quieres ir estudiando un poquito sobre lo que significa la ira de Dios, puedes mirar Apocalipsis capítulo 16. En Apocalipsis capítulo 16 está bajo el título Las 7 copas de la ira de Dios. Son las 7 últimas plagas que van a caer sobre esta nación, sobre este mundo, no sobre la nación solamente, sobre este mundo. Esas plagas serán terribles, cual las plagas que cayeron sobre Egipto. Estas plagas también serán terribles. Por lo tanto, yo estoy seguro que nadie quisiera recibir de este castigo divino. Ahora, ya entendimos esto. Vamos conmigo al libro de Daniel. Volvamos conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Y ahora vamos rápidamente a extraer las características de todos los textos que hemos leído para presentar y revelar finalmente a este personaje. Vamos a las características del anticristo. Ya no voy a estar leyendo la Biblia, pero ustedes pueden buscarlo en la Biblia porque el texto se los voy a presentar en pantalla, ¿ok? Por ejemplo, la primera característica surgiría en Europa y después del año 476, año de la división del Imperio Romano. ¿Por qué decimos eso? Porque el texto dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía ¿dónde? Entre ellos. Si salía entre ellos, significa que salía, obviamente, de la división que se había formado del Imperio Romano cuando se formó
Europa con las 10 tribus bárbaras, ¿ok? Y dice, y tras ellos, no podía salir antes del año 476, porque la Biblia dice tras ellos, después de ellos. Tenía que ser después del año 476. Segunda característica, surgiría del mismo seno de la iglesia cristiana y como resultado de una apostasía, porque así lo dice el texto en 2 de Tesalonicenses. No vendrá Jesús sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios como Dios. No podría ser, amigo querido que me escuchas, un personaje político, porque dice que se sentaría ¿dónde? En el templo de Dios. Significa que tiene que surgir y tuvo que surgir del mismo seno de la iglesia cristiana. ¡Wow! Tremendo. Tercera característica, recibe su poder y su autoridad del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque dice que el dragón, el Imperio Romano, le dio su poder, su trono y ¿qué más? Y grande autoridad. ¡Wow! Tremenda cosa. ¿Sí estamos entendiendo lo que la Biblia está diciendo? No, esto no es un invento adventista. La Biblia es clara cuando dice allí que el dragón le entregaría su poder, su trono y grande autoridad. Un detallito de paso importante. Es verdad que el dragón, de acuerdo a lo que estamos estudiando, la cuarta bestia, el dragón representa al Imperio Romano. Pero Apocalipsis capítulo 12, los versículos 6 en adelante nos ayudan a entender que el dragón no solamente representa al Imperio Romano, el dragón también representa a Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por lo tanto, el dragón representa al Imperio Romano, pero también representa a Satanás. Y lógicamente, porque fue Satanás el que motivó al Imperio Romano, que luego el Imperio Romano le cedió el poder a este personaje, a este cuernito pequeño o a este anticristo. Siguiente característica, sería un poder político-religioso. ¿Por qué político-religioso? Porque dice que el cual será diferente de los primeros. Todos los demás fueron solamente políticos, imperios, reinos bárbaros, pero ahora este personaje es diferente, dice la Biblia. Y es diferente, pues habla contra Dios, persigue a los fieles, se mete a querer cambiar los tiempos y la ley de Dios. Así lo dice el capítulo 7, el versículo 24 y 25 de Daniel. Por lo tanto, no sería solamente un personaje político, tendría que ser un poder político-religioso. ¿Ok? ¿Qué más? Al surgir este poder, derrumbaría 3 reinos, porque dice a 3 reyes derribará. ¿Qué poder derribó 3 reinos cuando surgió después del Imperio Romano? Vamos a mirarlo en unos minutitos. Sería un poder blasfemo, porque el texto dice, hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, ¿verdad? Contra Dios. Ahí lo dice también Apocalipsis 13, 5 y 6. Vamos a mirar qué significan blasfemias. Deme unos minutitos para eso. Característica 7. Heredó rasgos característicos de los otros imperios, de los imperios anteriores. Porque el texto dice, 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿A qué imperio representaba el leopardo? Ya los mareé, ¿verdad? ¿A qué imperio representa el leopardo? A Grecia. ¿Sus pies como quién? Como oso. ¿A qué imperio representa el oso? Ahora sí Medo Persa. ¿Y su boca como boca de quién? De león. ¿A qué imperio representa el león? A Babilonia. ¿Y el dragón? ¿A quién representa el dragón? A Roma. Le dio su poder, su trono y grande autoridad. Eso significa que este poder, después de Roma, como que trae un poquito de todos los demás. Trae un poco, una mezcla de todos los demás. ¡Wow! Tremenda cosa. ¿Qué más? Perseguiría y mataría a todos los que no aceptasen su autoridad y enseñanza, porque dice, a los santos del Altísimo quebrantará, los matará. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Tremendo todo lo que hizo este poder. Su poder, característica 9, su poder
perseguidor duraría ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dice? 1260 años. Y les voy a explicar esto rápidamente para que no se me maree. Dice el texto allí, serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13:5 dice que se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Pastor, ¿por qué usted dice que son 1260 años? Se los voy a explicar rápidamente. La Biblia dice tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, 3 tiempos y medio. Tiempo, un tiempo, tiempos, 2 tiempos, ahí van 3, y medio tiempo, 3 tiempos y medio. ¿Ok? Y esto significa, son 3 años y medio, porque un tiempo en la Biblia, como ocurrió en el caso del rey Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, cuando Nabucodonosor fue arrojado de su reino, se le dijo que iba a pasar 7 tiempos sobre él, que iba a pasar como bestia, y lo que pasaron fueron 7 años. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de 3 años y medio. Y 42 meses, ¿cuánto tiempo nos lleva? 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Y de acuerdo al cómputo judío de los meses de 30 días, 3 años y medio equivale a 1260 días. Pastor, pero usted está diciendo 1260 años. Lo que pasa es que estamos estudiando profecía. No podemos interpretar esto como días literales. Y como no podemos interpretar esto como días literales, tenemos que interpretarlo como días proféticos. Y los días proféticos, según Ezequiel capítulo 14, versículo 34, Números capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel capítulo 14, versículo 6, un día equivale a un año. Por lo tanto, en profecía bíblica, cuando hablamos de 1260 días, estamos hablando específicamente de 1260 años. Ahora, por si los mareé un poquito quizá, voy a ayudarme con esto. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Yo sé que no es tan fácil a veces entender toda la terminología de la profecía, pero hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 12 que lo resume de esta manera, bien sencillo y bien simple. Vamos conmigo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y luego el 14. Y la mujer huyó al desierto, noten los tiempos aquí, escuchen bien. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente, ¿cuánto tiempo? 1260 días. Ahora lee el 14 conmigo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada, ¿cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa eso? Que Juan está diciendo que 1260 días es lo mismo que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque está hablando de la misma mujer y del mismo tiempo. ¿Sí me deja entender? Por lo tanto, estamos hablando de 1260 años, de acuerdo a la profecía bíblica. ¿Ok? Y de pasadita, hermanos queridos, amigos que nos escuchan, en Apocalipsis capítulo 12, la persecución de esta mujer es exactamente la misma persecución que hace la bestia o el cuerno pequeño. Solamente que en Apocalipsis 12 se presenta bajo otras figuras. Una mujer huyendo y un dragón persiguiendo. Y de eso vamos a estudiar un poquito más adelante. No todo a profundidad, pero vamos a estudiar un poquito más adelante. Ahora, vamos entonces, ya con todo este preámbulo y con toda esta explicación, vamos a seguir un poquito rápidamente a llegar a la última parte. Su poder perseguidor ya lo leímos. 10. Intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, así lo dice el pasaje. Característica 11. Impondría una falsa imagen del santuario celestial. ¡Wow! Tremenda cosa. Falsificaría la verdad del santuario, porque el texto dice, a ver, lee conmigo el pasaje. ¿Qué dice el texto ahí? Está en la pantalla. Y el lugar de su santuario, ¿qué fue? Fue echado por tierra. Blasfemaría de su nombre, de Dios, de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo. ¡Wow! Tremenda cosa que haría este cuernito y esta bestia. Característica 12, penúltima. Enseñaría cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí el texto? Daniel 8:12 y Daniel 8:25. Echó por tierra, ¿qué cosa?
la verdad. Y el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¡Wow! Tremenda cosa de este poder. Y la última, tendría éxito. No, todavía me faltan dos, perdón. Tendría éxito en su obra. Su poder se fortalecerá, dice el texto, causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes. Así lo dice el texto. Característica 14. Sufriría una herida mortal. El capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? Como herida de muerte. Y la última, ahora sí, existiría desde el tiempo del apóstol Pablo hasta la segunda venida de Jesús. Ya lo dijimos, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad y el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos queridos, amigos presentes, ya dimos todas las características, pero no lo hemos identificado. Sin embargo, estoy seguro, escúchame bien lo que te voy a decir, amigo querido que me escuche, y esto no es para mis hermanos adventistas, sino para los amigos presentes. Si tú te pones a pensar en cada característica que la Biblia presenta, no el pastor Sánchez, que la Biblia presenta, estoy seguro que ya estás sacando tu propia conclusión. Porque hay un solo poder sobre toda la faz de la tierra que cumple con todas y cada una de estas características. Hay uno solo. Y eso es, mire, yo he sacado 15. Hay predicadores que le sacan hasta 20 características a este poder. Escucha bien, hay un solo poder. No es la intención esta noche ofender a nadie que esté presente aquí. Es la intención de esta noche mostrarte lo que la Biblia está diciendo. Pero si tú eres sincero, vas a aceptar no lo que un predicador dice, sino lo que la palabra del Señor te está mostrando. El poder que cumple con todas estas características es el poder católico romano. Conocido el poder papal, o más conocido como la Iglesia Católica Romana. Pastor, me dirá alguien ahora, y te voy a entender si me lo dices, pero no puede ser eso posible, pastor. Usted está hablando que todas estas características se cumplen en la Iglesia Romana, pero es la religión que heredé de mis padres, pastor. El hecho de que tú hayas heredado una religión de tus padres no la convierte en correcta. Es como que tú fueras un muchacho que a tus 20 años, escucha bien, te voy a poner esta ilustración. A tus 20 años te enteras que tus padres no son tus verdaderos padres. El hecho de que tú hayas pasado 20 años con tus padres, ¿te hace hijo verdadero de tus padres? Si tú no naciste de esa mujer, tú no eres hijo verdadero. Te consideran como tal, sí, pero no eres hijo verdadero. El hecho de que lo hayas heredado de tus padres, lo hayas aprendido de tu familia, lo hayas heredado de tu cultura, de tu país, de tu ciudad, de lo que sea, no significa que sea correcta por eso. Ahora, yo no quiero que me creas solamente a mí. Vamos a darle una vista rápidamente al repaso de estas características para que te des cuenta cómo todo esto se cumple. Y si me paso algunos minutitos, por favor, denme chance porque no quiero dejar esto para mañana. ¿Me dan permiso? Unos minutitos más, por favor. Noten lo que viene ahí. Surgiría en Europa después del año 476. Hermanos queridos, cuando el emperador romano Justiniano decreta que el obispo de Roma debía ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia y verdadero corrector de herejes, eso fue justamente en el año 533 y entró en vigor en el año 538. Fue el emperador romano el que le dio el poder al obispo de Roma para que él se convierta en la cabeza de la Santa Iglesia y pueda corregir a todos los herejes. Fue la única iglesia que recibió el poder de Roma. ¿Qué más? Noten lo que dice la siguiente característica. Surgiría del mismo seno de la iglesia cristiana y como resultado de una apostasía. Claro que sí, porque fue la iglesia romana, la iglesia católica la que apostató. Desde la conversión nominal de Constantino fue un emperador romano, desde la conversión nominal de Constantino en el año 312. Que de paso un paréntesis, es verdad que muchos católicos dicen que el primer papa fue Pedro, pero si ustedes leen libros de historia, muchos historiadores católicos consideran a Constantino como el primer papa, porque cuando él se convirtió en el año 312, la iglesia nunca más
porque con la conversión de Constantino, la iglesia dejó entrar prácticas paganas a su seno y el cristianismo se corrompió completamente. Tanto así que entró las divinidades paganas dentro de la iglesia y simplemente ocuparon nombres cristianos. ¿Qué significa eso? Que todas las divinidades paganas se les cambió de nombre, pero siguen siendo las mismas divinidades paganas, pero ahora con nombres cristianos. Y todo eso empezó desde Constantino. Y también en el año 313 Constantino decretó que la religión cristiana debería ser la religión oficial del imperio. Este decreto es conocido como el decreto de Constantino en el año 313, donde se decreta la religión cristiana como la religión oficial del imperio. La iglesia se unió con el Estado y por lo tanto la iglesia se corrompió. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús había dicho? Dad a César lo que es de César, ¿y qué dijo más? Y dad a Dios lo que es. Nunca Jesús estuvo de acuerdo con que la religión se juntara con el Estado, con la política. Pero en ese tiempo la iglesia se unió con el Estado. Y como resultado la iglesia erigió y empezó a tener poder. Nunca deberían actuar juntos. ¿Qué más? Recibe su poder y su autoridad del Imperio Romano. Dijo un historiador, y este historiador fue católico de paso. Este historiador es llamado Eliot Vince, en un libro que se llama El deterioro y la caída del papado medieval. En la página 5, él dice así: el verdadero sucesor del imperio romano de Occidente fue el papado. Y ahora noten cómo dice más adelante: el papado no solo fue el verdadero sucesor del imperio romano, sino que también fue el fiel reflejo del imperio romano. Tremenda cosa, ¿verdad? Así es como la escuchan. La iglesia romana es una copia idéntica de lo que fue el imperio romano. Permítame presentarte algunos ejemplos. El título de sumo pontífice. Ese título de sumo pontífice no es nuevo, no se lo inventó un papa. El título de sumo pontífice en español, o pontifex maximus en latín, era el título que ostentaban los emperadores de Roma y que ahora lo ostenta el líder máximo de la iglesia romana. Eso no es nuevo, eso viene desde antes. La estructura de la iglesia es romana, la religión es la misma, la religión de la iglesia romana es la misma de la religión romana. Déjame ponerte solo un ejemplo. En Roma tenía lo que se le conocía como el panteón romano. Y no se refería al sepulcro, se refería a una serie y una lista de diferentes dioses. Tanto así que cada localidad de Roma tenía un dios patrón. ¿Te suena esta palabra? Un dios patrón, una patrona. Y cada localidad de Roma tenía que adorar a ese dios patrón. Pregunta: ¿la iglesia romana hoy tiene patrones en diferentes localidades del mundo? Hermanos queridos, no hay una ciudad en el mundo donde la iglesia no tenga un santo patrón o una santa patrona. En mi ciudad, por ejemplo, es San Pedrito. Estoy seguro que en tu ciudad también te acuerdas del patrón que tienes en tu ciudad, ¿verdad? Eso no es nuevo, eso viene de la religión romana. La religión es la misma. Ahora, ¿qué más? Es la iglesia católica, que sería un poder político y religioso, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Se unió la iglesia con el Estado y hasta ahora conserva el ser político y religioso. En la página web, y ustedes pueden tener acceso a eso, eso está libre, ustedes lo pueden encontrar. En la página web del Vaticano, bajo el título Órganos del Estado y respectivos poderes del Estado, leemos lo siguiente: el Papa es a la vez cabeza suprema de la organización católica romana, es la parte religiosa, escuchen bien, y jefe de Estado del Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, no solamente es cabeza de iglesia, sino que más es jefe de Estado. Y esa es la razón, amigo querido, por la que se codea con los grandes gobernantes y políticos del mundo. ¿Tú crees que los presidentes se van con él y hacen relaciones diplomáticas y relaciones políticas porque es un líder religioso? No.
si fuera solo un líder religioso ya hubieran visitado al pastor Miranda, ¿verdad? Si fuera solo un líder religioso ya se contactarían con todos los pastores protestantes y de todas las religiones. No, no es solo un líder religioso, es un líder político también. Por eso es que él tiene presencia en las reuniones de los grandes gobernantes del mundo, porque también es un gobernante político. Entendamos eso, qué tremenda cosa. ¿Qué más? Decía que sería un poder político y religioso, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Ahora, noten lo que se dice. No voy a leer toda la cita, pero esta es una cita actual del 12 de diciembre del 2014, del año pasado, hablando acerca del actual pontífice que tiene la Iglesia Romana. Noten lo que dice ahí. Sin duda, el Papa Francisco es ya, y así se considerará, una de las figuras, y ahora noten el término, y esto no es un adventista el que lo escribe, es un diario español, escuchen bien, dice, una de las figuras teopolíticas más decisivas de la cristiandad del tercer milenio. ¿Saben lo que significa teopolítico? Religión y política, están mezclados los dos, eso no ha cambiado desde que surgió, están juntos, ¿ok? Si estamos entendiendo eso, notamos que están juntos. Ahora, al surgir este poder derrumbaría 3 reinos, y eso fue efectivamente lo que pasó, porque al empezar a contar con el apoyo del emperador en el siglo III, y a empezar a crecer, hubieron 3 reinos. La historia cuenta, ustedes lo pueden encontrar en internet también. La historia cuenta que hubieron 3 reinos bárbaros que se le oponían al crecimiento de la Iglesia romana. Estos 3 reinos fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Y por qué se le oponían? Porque estos 3 reinos eran arrianos, seguían a un personaje llamado Arrio. Este Arrio no creía que Jesús era Dios, él pensaba que Jesús era creado. Hasta ahora todavía sigue esa doctrina, hay una denominación que sigue creyendo en eso. Ahora, este Arrio fue condenado como hereje en el concilio de Nicea en el año 325. Y resulta de que estos 3 reinos no le dejaban crecer a la Iglesia romana, estorbaban el camino. Entonces la Iglesia romana, en unión con el apoyo del emperador que le estaba cediendo el poder, la historia cuenta que los érulos fueron eliminados en el año 493. Los vándalos, por orden de Justiniano, cayeron en el año 534. Y los ostrogodos fueron eliminados en el año 538. En ese año quedó asentado el poder del obispo en la ciudad de Roma. Tremenda cosa, esto es historia, tremenda cosa. Ahora, sería un poder blasfemo, y esto es una de las cosas más delicadas de decir, pero se los tengo que decir antes de ir terminando. ¿Será que la Iglesia romana, pastor, también expresa blasfemias contra Dios? Si usted dice que este poder representa a la Iglesia romana y no yo, la Biblia lo está presentando, ¿será que este poder también está presentando y dando blasfemias contra Dios? ¿Cómo así? Bien simple. Ustedes pueden tomar nota de los pasajes, no los vamos a leer porque ya el tiempo se nos está acabando. Pero la Biblia nos dice, escuchen bien, que en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y el versículo 7, que el atribuirse el poder de perdonar pecados es una blasfemia. Cuando Jesús perdonó los pecados a un paralítico, le dijeron, este hace blasfemia, está diciendo blasfemias, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. También la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 33, que una blasfemia es considerarse igual a Dios. Pregunta, ¿la Iglesia romana a través de sus dirigentes se consideran que tienen poder para perdonar pecados? ¿Y el líder máximo se considera también como si fuera el mismo Dios sobre esta tierra? Pareciera que no, pero sí. Noten lo que dice un cardenal, Alfonso, en uno de sus libros que se llama Dignidad y Deberes de los Sacerdotes, en la página 27, dice así: con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, todo fiel, el sacerdote tiene el poder de la llave o el poder de libertar pecadores del infierno o hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y ahora noten la última parte que es terrible. Y el propio Dios está obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. ¡Wow! Tremenda declaración.
En una revista, en un artículo, en una revista que se publicó en julio de 1895, se le dice así al pontífice: el Papa no es solamente representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Tremenda declaración. Ustedes pueden encontrar, todas estas citas están llenas en el internet, si es que no me quieres creer a mí. Ahora, hermanos queridos y amigos, no necesitamos más citas para darnos cuenta de que este poder, la Biblia está identificando a este poder. Sin contar, por ejemplo, que se hace llamar el líder máximo, se hace llamar Santo Padre, cuando Mateo 23:9 dice que a nadie llaméis Padre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. También Efesios 5:23 dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero Él, el líder máximo, se considera cabeza de la iglesia. ¿Cómo puede atreverse a semejante título que solo le pertenece a Jesús? La Biblia dice que arrodillarse es un acto de adoración que solo le pertenece a Dios. ¿Cómo puede ser posible que un ser humano dejen que otros vengan y se arrodillen delante de Él? Si ni Pedro, cuando Cornelio se inclinó, le dijo: levántate, que yo soy hombre igual que tú. Y el ángel en Apocalipsis 19 dice que cuando Juan miró al ángel, se postró a sus pies. El ángel lo levantó y le dijo: levántate, porque yo soy siervo igual que tú. ¿Cómo puede ser posible que un ser humano deje que otro se le arrodille delante? Esa es una aseveración de considerarse igual a Dios. No hay otra explicación. Porque este poder, hermano querido, cumple exactamente con todas estas características. ¿Heredó rasgos característicos de los imperios anteriores? Claro que sí. Ya ustedes han escuchado un poquito, solo déjenme mencionarles algo rápidamente. Hay una imagen allí de paso, eso no lo puse solo por casualidad. La Virgen María con el niño Jesús, que aparece en los cuadros romanos de la iglesia romana, no es más que una herencia de la religión babilónica. De Semiramis con el niño Tamuz. La historia cuenta, no les voy a contar toda la historia, ustedes pueden entrar en internet y buscar ahí la historia. Semiramis, diosa babilónica, y su hijo Tamuz. Es una historia tremenda. Pero ustedes van a encontrar allí que Semiramis era considerada una diosa por la religión babilónica. Y van a encontrar que Tamuz, según la historia, fue concebida, dice la historia, por obra de un dios. Y que después que nació el niño Tamuz, ella siguió siendo virgen. Oh, pregunta, ¿eso se parece mucho a la religión romana? Oh, tremendo, es exactamente lo mismo. Las imágenes que ustedes encuentran de Semiramis son las mismas imágenes que aparecen con la Virgen María y el niño Jesús en sus brazos. No hay diferencia, son las mismas imágenes. Entre otras historias, hermanos queridos, que la Biblia presenta, la T de Tamuz, la cruz famosa que hoy ostenta la iglesia romana, no es solamente una cruz, es la T en adoración a Tamuz, que era considerado la reencarnación del sol o el sol naciente. El 15 de agosto de 1950, cuando se proclamó la ascensión de la Virgen María al cielo, se la empezó a llamar la Reina del Cielo. Y eso proviene de la adoración a la diosa romana Artemisa, la diosa griega Diana y la diosa Astarte, que según Jeremías capítulo 17 al 19, la Biblia prohíbe la adoración a la Reina del Cielo. ¿Y cómo se la puede llamar a la Virgen María Reina del Cielo? Es una referencia a esas diosas babilónicas, a esas diosas de la antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es suficiente para poder decir lo que estamos diciendo. Y la lista, hermanos queridos, continúa, pero ya no vamos a decir mucho. La iglesia romana también cumple con esto, que perseguiría y mataría a todos los que no aceptasen su autoridad y enseñanza. Déjenme decirles que el año 2000 y el 16 de junio del año 2004, el entonces Papa Juan Pablo II reconoció públicamente que la iglesia había perseguido, que la iglesia había matado muchísima gente. La historia cuenta que más de 150 millones de personas murieron bajo el poder de la iglesia romana en el tiempo de la Edad Media o la Edad Medieval, como lo que lo conocen los historiadores como el periodo oscuro del cristianismo, porque en ese tiempo se impuso para el mundo la famosa Santa Inquisición.
El tiempo cuando se mató muchísima gente. Claro, usted le pregunta a algunos sacerdotes, obispos, y le dicen, no, ahí lo que se mataron fueron brujos, se mataron hechiceros, se mataron adivinos. Claro que sí, no lo vamos a negar. Se mató también esa gente. Pero los que más se mataron no fueron brujos y hechiceros. Los que más se mataron fueron los que se oponían a la autoridad de la Iglesia romana. Es por eso que el Papa tuvo que pedir perdón por lo que hizo la Iglesia en ese tiempo. Hasta la fecha, hermanos queridos, estoy seguro que más de uno de ustedes ha visitado en sus países, y si no lo ha hecho, visítelo. En muchos países todavía se conservan los famosos museos de la Santa Inquisición. En mi país hay uno. Yo lo he visitado, es tremendo, es escalofriante cuando tú entras a esos museos. Ves todos los instrumentos de tortura que la iglesia utilizó en ese tiempo para matar a la gente. ¡Wow! Es tremendo. Si tú vives en tu pueblo cerca de una catedral enorme, grandísima, lo más seguro es que en su catacumba encuentres alguno de esos instrumentos guardados, porque todavía los conservan como reliquia. Su poder perseguidor duraría 1260 años. Y efectivamente así fue. Cuando el obispo de Roma recibe el poder por Justiniano, pasan 1260 años hasta el año 1798, cuando las fuerzas revolucionarias francesas al mando de Napoleón toman la Santa Sede, llevan prisionero al Papa Pío VI en ese entonces a Francia, donde en Francia finalmente muere. Se cumple también. Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Yo tengo una hojita. Pedro tiene una hojita, no les entregues todavía, para avanzar aquí, no se me distraigan porque quiero terminar ya con esto. Pedro tiene una hojita y les van a entregar especialmente a cada uno de las visitas que nos acompañan. En esa hojita ustedes van a encontrar en la parte izquierda de la hoja los 10 mandamientos tal como aparece en el Catecismo Romano. Y en la parte derecha ustedes van a encontrar los 10 mandamientos tal como aparece en la Biblia. Y escogí una versión a propósito, para que no piensen que esto es un invento adventista. Escogí la versión Dios habla hoy, que es una versión católica. En la misma versión católica aparecen 10 mandamientos que en el catecismo no están. Pregunta, ¿por qué la iglesia romana se atrevió a hacer este cambio? Por una sencilla razón. Cambió el segundo mandamiento y cambió el cuarto. Porque si el segundo mandamiento estuviera presente en su catecismo, tendría que sacar todas las imágenes que tiene en todos sus templos y santuarios. No le conviene. Y si pondría el cuarto mandamiento que dice guarda el sábado, léelo en tu casa, amigo querido, por si esto te es nuevo y lo vamos a estudiar. El cuarto mandamiento dice que el día de reposo de guardar es el séptimo día de la semana, el sábado. Pero fue la iglesia romana las que a través de Constantino, en el año 321, cambió la santidad del sábado bíblico por el domingo. Tremenda cosa. Y la iglesia lo confirmó luego más adelante en el concilio de Nicea. La iglesia confirmó eso. Ahora, ahí está, por ejemplo, el decreto de Constantino. En el venerable día del sol, que todos los magistrados, el pueblo en las ciudades, descansen y que todos los talleres estén cerrados. Y ahora noten una cita que aparece en la Enciclopedia Católica en el volumen 4 y en la página 153. Lean esta cita conmigo. La iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como día santo y día del... ¿Qué dice ahí? Y día del Señor. Hermanos queridos, la iglesia católica misma reconoce el cambio. Si alguien por allí me tiene agregado como su amigo en el Facebook, yo publiqué hace algunos ya meses atrás un video, que lo pueden buscar, allí está. Un video donde un mismo sacerdote católico, predicando desde el frente, dice, yo ofrezco, así le dice, yo ofrezco $1000 a quien me muestre con la Biblia que el día de guardar es el domingo. Él dice así, y él clarito dice, fue la iglesia romana, la iglesia católica, la que cambió la santidad del sábado por el domingo. Clarito. Y hasta se burla de los protestantes, porque dice, los evangélicos y los protestantes que guardan el domingo piensan que lo guardan porque Jesús lo cambió, cuando no fue Jesús que lo cambió, fue la iglesia romana la que lo cambió. Significa que cuando los evangélicos guardan el domingo no están adorando a Jesús, están adorando a la iglesia romana. ¡Wow! Tremenda, tremenda aseveración que hace la misma iglesia romana. Vamos terminando.
impondría una falsa imagen del santuario celestial. Hermanos queridos, amigos presentes, la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Es Jesús. Pero ¿por qué tengo que orarle a María? ¿Por qué tengo que orarle a Pedro, a Juan y a todos los apóstoles? Lucas capítulo 1, dice que María misma, cuando elevó su oración, le dijo: me consuelo y me agrado en Dios mi Salvador. María misma proclamó que necesitaba un Salvador. ¿Cómo puede ella ser considerada salvadora de otros si ella misma era ser humano también como nosotros? Hermanos queridos, el único que intercede por nosotros en el cielo es Jesús. La iglesia romana ahora ha elevado a cuantos santos hay arriba para que todo el mundo lo pueda adorar, cuando la Biblia no enseña eso. Jesús está intercediendo por nosotros en el cielo, pero fue la iglesia romana la que puso una falsificación del ministerio de Cristo en el santuario celestial. De la misma manera enseñaría cosas contrarias a la palabra de Dios. Hay una lista enorme, no la voy a dar toda. El hecho de que el Papa sea cabeza visible de la iglesia, el hecho de que hay que buscar la Biblia y la tradición, el hecho de que solo los sacerdotes pueden interpretar la Biblia, la infalibilidad del Papa, la veneración de la Virgen María, los santos, el bautismo de los niños, el infierno, el paraíso, el purgatorio. Todas esas doctrinas no se encuentran en la Biblia. Fue la iglesia la que lo tiró todas las verdades de la Biblia por el suelo. La gente no tenía acceso a la Biblia y por años, 1260 años, la gente quería leer la Biblia y no podía porque estaba prohibido. El sacerdote lo predicaba desde el púlpito en latín, cuando el idioma latín no era el idioma del pueblo. ¿Cómo podía ser eso posible? Por una sencilla razón, porque la Biblia decía que este poder iba a enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. Y hasta la fecha eso dura. ¿Por qué resale a los muertos si la Biblia dice que el que está muerto, muerto está hasta el día cuando Cristo venga por segunda vez? La Biblia no enseña esas cosas. Tendría éxito en su obra. Solo como un ejemplo, en el año 1076, el rey más poderoso de Europa, Enrique IV de Alemania, fue a Canosa a pedirle perdón al Papa Gregorio VII y tuvo que esperar 3 días en la nieve hasta que el Papa le concediera una audiencia. Tremendo era el poder que este hombre tenía en ese tiempo. Penúltima, sufriría una herida mortal. Después que gobernó 1260 años, la historia cuenta que en el año 1798, el general Berthier, general de Napoleón, destruyó el poder político de la iglesia romana. Justo ese día, el Papa estaba coronando su coronación, estaba celebrando su coronación en la Capilla Sixtina el 15 de febrero de ese año. Cuando entraron las fuerzas francesas, agarraron al Papa, lo llevaron prisionero a Francia y murió al año siguiente. En ese año fue cuando se le puso fin al poder intolerante, terrible de la iglesia romana. Y aunque, y eso lo vamos a estudiar más adelante, y aunque en 1929 con un tratado se le devolvió a la iglesia romana las 44 hectáreas que hasta la fecha tiene como ciudad-estado del Vaticano, en realidad la iglesia todavía no ha vuelto a recuperar el poder que tuvo en el pasado. Pero para terminar, yo quiero solo mencionarles 2 cosas. Terminó su poder en 1798. Pastor, pero usted dijo hace rato, y no yo, sino la Biblia, usted dijo que jugaría un papel muy importante antes de que Cristo venga. ¿Qué está queriendo decir la profecía con eso? ¿Está queriendo decir que el poder que tuvo la iglesia romana en la Edad Media volverá a tenerlo antes de que Cristo venga? Oh, esta historia continuará, la vamos a estudiar, porque hay otra profecía que nos va a enseñar eso. Lo que quiero terminar ahora leyendo un versículo. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, después que se da el último mensaje de misericordia de Dios al mundo, allí en el tercer mensaje, después que se da el tercer mensaje, noten lo que dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es verdad que hay un grupo que va a adorar a la bestia, al anticristo, a este cuerpo pequeño, pero gloria a Dios, porque también hay otro grupo
que dice que son los que tienen la paciencia de los santos y que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y déjame decirte algo, yo quiero estar en ese grupo. ¿Tú quieres estar en ese grupo? Amigo querido, yo quiero invitarte esta noche. Y esta es una invitación para mis amigos aquí presentes. Yo quiero invitarte, no puedo irme, yo no soy solamente un expositor, soy un predicador. Y no puedo bajarme del púlpito sin hacerte una invitación especial. Y esta invitación es para los amigos que nos acompañan. Amigo querido, después de todo lo que tú has visto aquí, después de todo lo que tú has visto en la palabra del Señor, y te has confrontado con esta verdad, te pregunto, ¿quieres ponerte de parte de Dios y su verdad? ¿Quieres dejar la mentira y el engaño a un lado y ponerte de parte de Dios y su verdad para decirle, Señor, yo quiero seguirte solamente a ti? ¿Hay algún amigo que quiere hacer eso esta noche? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Amigo querido, amiga querida que me escuchas. ¿Quieres decirle al Señor, yo quiero ponerme de parte de Dios y su verdad? Pastor, ya me puse de pie anoche, no importa. Ponte de pie de nuevo. Reafirma tu decisión con el Señor y dile, yo quiero, Señor, ponerme de parte de Dios, de parte de tu verdad. Quiero seguirte solamente a ti. Si he sido engañado, si de repente no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba siguiendo, pero ahora me lo estás enseñando, Señor, yo quiero seguirte solamente a ti. ¿Quién quiere decirle eso al Señor esta noche? Ponte de pie, amigo querido, ponte de pie. Yo quiero orar por ti de manera especial. Esa vocecita que te llama no es solamente del pastor y el predicador, es del Espíritu Santo. Ponte de pie. Ponte de pie, dile al Señor, gloria a Dios por ustedes. Dile al Señor con la vida y el corazón levantado, gloria a Dios por ti, gloria a Dios por ustedes. Con la vida y el corazón levantado, gloria a Dios por usted. Dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Perdóname si de repente he seguido errores, he seguido fábulas, cuentos, pero hoy quiero seguirte solamente a ti. Amigo querido que me miras por la pantalla, si allí donde estás, tú sabes también has sido confrontado con esta verdad, pero sabes que tienes que tomar una decisión, yo quiero invitarte que te pongas de parte de Dios también. Dios tiene una bendición también especial para ti. Hermanos queridos, presentes aquí esta noche, queremos reafirmar nuestro deseo y nuestra decisión de seguir a Jesús. ¿Qué les parece si también nos ponemos de pie y vamos juntos a orarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero seguirte solamente a ti? Vamos a orar. Eterno Padre y eterno Dios, ha sido un poquito extenso el tema de esta noche, pero creo, Padre, que tú has sido claro y contundente. Has sido claro, Padre, porque a través de tu palabra nos has revelado este misterioso poder. Hubiéramos querido que sea de otra manera, porque quizás es la religión de nuestros padres, porque quizás es la religión de las personas que amamos, porque quizás es la religión que nos vio crecer. Sin embargo, Padre, gracias por habernos enseñado, Señor, que tenemos que seguirte solamente a ti. Padre, queremos estar en el grupo de aquellos que guarden tus mandamientos, de aquellos que sean fieles a ti, de aquellos que lleguen de pie cuando Cristo vuelva por segunda vez. No queremos seguir engaños, no queremos seguir fábulas, no queremos, Señor, seguir una religión que lo único que hizo fue tirar tu verdad por el suelo. Queremos ponernos de parte tuya y de parte de tu verdad. Eterno Padre, recibe por favor en tus brazos de amor a tus hijos sinceros, amigos que se pusieron de pie. No se pusieron de pie siguiendo a un predicador, se pusieron de pie siguiéndote a ti, Señor. Por lo tanto, cuídalos, guárdalos, protégelos, y que la semilla de tu palabra que hoy fue sembrada en sus corazones dé frutos para vida eterna. Eterno Dios, te pido también por los que nos están escuchando allí por la transmisión de esta grabación, Padre Santo, que tu Espíritu también los toque a ellos, que ellos también puedan tomar decisiones para vida eterna. Eterno Dios, tú nos quieres ver en el reino de los cielos, así que nos ponemos en tus manos preciosas. Ayúdanos a agarrarnos de esa verdad, a nunca soltarnos de ella, a agarrarnos de nuestra salvación con temor y temblor y seguirte solamente a ti. Gracias por este día, gracias por esta noche, gracias por tu palabra y gracias por habernos acompañado, Señor. Ahora llévanos en paz a nuestros hogares también. Oramos, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús.